Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Este es nuestro nuevo podcast que ustedes ya conocen, por supuesto, lo han seguido todos estos años, pero la diferencia es que ahora nos vemos. Ahora estamos con ustedes, les contamos minuto a minuto lo que está pasando en las noticias de nuestro fútbol colombiano y por supuesto que teníamos esta genial excusa del inicio o el reinicio de las eliminatorias más bien, para hablar con ustedes, para encontrarnos en este nuevo espacio, como les decimos que vamos a tener para ustedes siempre disponible en nuestra página web, ya ustedes nos conocen, y en todas nuestras redes sociales. Así que sean bienvenidos. Hubiéramos querido otra situación, otro final, otra excusa para encontrarnos con ustedes, pero lamentablemente vamos a tener que empezar a contar esta triste historia, jugamos como nunca y perdimos como siempre, esta historia de nunca acabar que nos está rondando contra Brasil en las eliminatorias. Estuvimos cerca, alcanzamos a ilusionarnos, seguramente igual que ustedes, pero terminamos contando una derrota más. Este espacio entonces lo que va a tratar de esclarecer es por qué. ¿Qué es lo que nos pasó en el momento en el que Luis Díaz logra un empate que pues la verdad es que fue muy trabajado y después como tuvimos esa oportunidad de castigar a Brasil para al final, por esa fuerza y esa potencia individual que tiene Brasil, pues quedarnos con las manos vacías? Voy entonces a presentarles a mis compañeros en esta conversación y de una vez quiero arrancar con ellos este debate porque quisiera entender ¿por qué se nos va otra vez sobre el final una, digamos, aparente, posible victoria contra Brasil? ¿Por qué dejamos escapar esta ocasión que parecía ideal? No solamente porque estábamos en una buena ventaja, estábamos teniendo un buen juego, especialmente en el segundo tiempo, sino muy especialmente porque estaba jugando muy mal. Brasil estaba siendo muy pasivo, extrañamente pasivo, y nos estaba dando la oportunidad de castigarlos. No quisimos aprovecharlo, pero bueno, ese es el final de la historia. Así que quiero entonces empezar con ustedes, con sus opiniones. Don César Linares, ¿qué es lo que puede explicar esta derrota agónica de Colombia en Brasilia? Hola Jenny, compañeros y a todas las personas que se conectan, cordial saludo. Bueno, pues tristemente sí, el resultado no es lo que queríamos. Siento que ese empate hubiese sabido también un poco a victoria. Llegaríamos a Barranquilla para enfrentar a Paraguay con un poco más de aire en la camiseta, pero Colombia está haciendo otra vez ese papel de que tal vez no es lo que nos gusta y es estar desconcentrada en los últimos minutos. Ya nos había pasado contra Uruguay y se repite la misma historia, entonces siento que esa base que está utilizando Néstor Lorenzo sí en algunos momentos está funcionando, pero cuando realiza las modificaciones y cambia, digamos, algunos esquemas tácticos, es cuando se desarma y hay problemas de entendimiento con los jugadores que no llegan a conectarse y digamos una anotación a los últimos minutos puede valer una vez, pero ya la historia es repetitiva, no es la primera vez que nos ocurre, entonces siento que la falta de atención es una de las principales razones por la que perdemos hoy, también porque el penal llega también de una manera similar. Se juegan los primeros minutos, Colombia no entra, digamos, con la mentalidad que se quiere, con la intensidad a la que está llegando Brasil en esos momentos, y Daniel Muñoz en un impulso genera, genera la falta que da el penal. Entonces siento que los dos goles llegan por falta de ese entendimiento entre los jugadores y más que todo de la conexión con el juego y entendimiento del rival. De César, dos responsables. Uno que sería pues Daniel Muñoz, que la realidad es que no tuvo una buena noche, esa es una realidad.
Pero también tenemos un señalamiento ahí a Néstor Lorenzo, vamos a volver más adelante sobre el técnico de la selección nacional. Don Andrés Rocha, quiero saludarlo con la misma pregunta. ¿Cómo nos explicamos que se haya perdido de esta manera en tiempo de adición este partido que se pudo ganar? Hola Jenny, compañeros y a todos los que nos ven en este momento. Realmente Colombia vuelve a decepcionar una vez más. Yo creía que iba a poderse al menos salvar un empate, pero pues la jerarquía del rival también juega y también las desatenciones. Una de esas, pues el gol de Vinicius Junior llega, como lo mencionaba Jenny ahorita, de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz no salió a presionar a Vinicius y le dejó todo el espacio y apenas metió el pie, pero eso no fue suficiente para salvar ese gol o esa oportunidad de gol que tuvo Brasil, que al final terminó embocándose. Entonces, yo creo que esas desatenciones en zona defensiva fue lo que costó realmente la derrota. Hubiese sido bien el empate, pero también se quedó como la sensación de que pudo haberse hecho más por el partido, por ganarlo, porque Colombia tuvo las armas suficientes para hacerlo, pero no se animó mucho a llegar con decisión al arco. Apenas las pelotas quietas fueron, y la zurda de James fue lo que más o menos aproximó a Colombia hacia esa victoria, pero eso definitivamente no alcanzó. Entonces, por mí, por ahí pasa como un breve resumen esta derrota de Colombia. Pasa por los jugadores, entonces ya tenemos aquí dos frentes, ¿no? Uno por el tema puntual de Daniel Muñoz, otro por las desatenciones que nos señala Andrés. Y en su caso, Juan Pablo, ¿cuál es su opinión? ¿Dónde ve usted que estuvo la gran falla? Hola Jenny, compañeros y a todos los que nos oyen y nos ven. Pues yo creo que voy a recoger las dos opciones, no solamente los jugadores que pues tuvieron algunos problemas, también se quejaron físicamente, se les vio cansados algunos jugadores y claro que hubo errores individuales como los de Muñoz, hubo bajos niveles, no me gustó lo de Richard Ríos, pero el técnico vuelve a fallar incluso desde el planteamiento inicial. Colombia venía de 2 derrotas, terminando el 2024, y esta tal vez era la oportunidad para empezar, barajar de nuevo y empezar o tener otra idea o tener una o dos variantes. Se la jugó con el 11 tipo, digamos, que tiene la selección y finalmente pues termina perdiendo. Ahora, siendo justos, Colombia tal vez hubiera merecido un empate, pero ese gol de Vinicius a falta de 2 minutos para el final, digamos que cambia todo. El empate creo que hubiera sido también un buen premio y algo muy justo, pero pues finalmente Brasil es Brasil y Colombia ya no tenía cómo resistir contra el equipo de Dorival Junior. Pero Néstor Lorenzo también me parece que va a tener lentitud en los cambios, no tuvo la mejor reacción, cerró un partido que estaba abierto, que estaba empatado y no le funcionó. Yo me voy a quedar con eso, les voy a vender esta teoría, ustedes están en libertad de coincidir conmigo o no, pero a mí sí me parece que todo va a ir a la cuenta de Lorenzo en este partido. Me parece que efectivamente, como dice Juan Pablo, esta nómina que ya todos nos sabemos de memoria, que ya todos pensamos Vargas, Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica, sin que estemos diciendo que Mojica es la gran maravilla, pero cumple en la selección nacional, Lerma, Ríos, James, Arias, Lucho, Córdoba. Eso no lo sabemos absolutamente de memoria y eso es en sí mismo un problema, porque termina siendo un equipo muy predecible. Terminamos todos sabiendo a qué vamos a jugar una y otra vez. Eso puede que para un club funcione porque tiene unas repeticiones y un trabajo diferente, pero para una selección nacional que no tiene a los jugadores todo el tiempo, que viene de perder 2 partidos, esta es la tercera derrota en línea de la selección nacional. Viene entonces arrastrando estos malos resultados y no hay un solo aporte en esa nómina titular para buscar un resultado distinto. Ya desde ahí, como bien decía Juan Pablo, estamos en un primer déficit.
Pero lo que me parece que fue aclamado error de Néstor Lorenzo es la lentitud y lo erráticos que fueron los cambios. Yo siento que lo que le pasó a Lerma, por ejemplo, que dejó la vida en esa cancha, que estuvo incluso tratando de tapar esos huecos que dejó Ríos, que tuvo otro mal partido, que no es el primero, ese es el punto. No es que se llama Ríos y no puedo tocarlo, no, es que si no está haciendo el trabajo que corresponde, hay más alternativas, hay otros jugadores, hay recambio, que es otra cosa que no termina de hacer el técnico nacional. Pero esto que le pasa a Lerma, como digo, es un gran mensaje. Esta lentitud en el cierre de Daniel Muñoz, no era la primera vez que se quedaba Muñoz en el partido. Este equipo pedía cambios a gritos desde los 65 minutos y terminó sacrificado y haciendo cambios reales, porque hubo un cambio de Cuesta que fue obligado por la situación de Davinson Sánchez, pero cambios a los 87 minutos. En ese punto, ¿qué puede resolver Borré? En ese punto, ¿qué se iba a inventar Carrascal? Además, porque la elección de los cambios también es otro tema. ¿Aquí iba a entrar Carrascal? Estaba arrastrando las piernas James ¿desde cuánto tiempo? Tiene a Quintero ahí sentado, amigo. ¿Cuál es la situación de no darle un manejo distinto a esa nómina con hombres que él conoce, son de su confianza? Por esos 26 se juega la vida Lorenzo. Entonces yo creo que aquí el gran responsable, ustedes verán, digo si me acompañan o no, pero para mí el gran responsable sí es el técnico en esta derrota. Muchas veces se le han reconocido sus virtudes, pero en esta las perdió absolutamente todas. O no sé qué piensa don César en el caso Lorenzo. Es verdad, incluso iba a añadir que siempre estamos con los mismos jugadores, entonces, ¿para qué trae o para qué convoca a nuevas caras si no las va a tener en cuenta? Y eso es algo que yo siempre le he criticado a Néstor Lorenzo y que lo acostumbra a hacer, y es que a esos jugadores que no son recurrentes en su equipo, generalmente siempre los manda a la tribuna. En el caso de Johan Carbonero y Hamilton Campas, fueron, digamos, como las sorpresas o las novedades, por decirlo de alguna manera, y quedaron en la tribuna, rescatando a lo de Marín Inestrosa, pero porque John Durán estaba suspendido y tenía que sí o sí irse a la tribuna. Pero si eso no hubiese sido el caso, seguramente estoy seguro que Marín Inestrosa también hubiese ido a la tribuna. Entonces, le critico eso y estoy de acuerdo en que Néstor Lorenzo ya tiene que pensar en nuevos aires con esos jugadores que están demostrando tener el potencial y que pueda tener otras alternativas con esos que no le están funcionando. Critico mucho y cuestiono mucho el cambio de Borré. ¿Para qué Borré en los últimos minutos si se está pensando en aguantar un resultado contra un gran rival como es Brasil y que tiene una ofensiva que en un remate, como nos demostró Vinicius Junior de media distancia, cambia toda la historia? Entonces siento que también mantener esa base ya no está funcionando, funcionó en su momento, funcionó en la Copa América, pero ahorita ya es momento de empezar a tomar nuevos aires, de empezar a ver nuevas caras, porque con esta nómina no podemos ir al mundial. Don Andrés, ¿usted qué cree? ¿Le estamos dando muy duro al entrenador o es justo el reclamo? Jenny, pues ante una derrota tan dolorosa, pues cualquier reclamo es aceptado. Y yo voy a añadir otra cosa para Néstor Lorenzo, más que todo también, es que todavía no consigue el 9. O sea, hoy una vez más John Córdoba fue el titular y le han dado palo en las anteriores fechas. Hoy tampoco hizo la gran cosa en ataque. Entonces, todavía no se sabe, todavía no sabemos a qué 9 es el que se tiene que atener Colombia. Creería uno que es John Jader Durán, pero sus altos temperamentos, su poca Sí, bueno, él experiencia, se sacó. todo eso, Ese sí es exacto. error del muchacho. Él se Y sacó. por esa razón es que también Colombia no se ha consolidado con un solo jugador ahí en ataque. Por la rebeldía de unos, porque otros no rinden, porque no están en la sincronía. Entonces, eso también como que termina afectando a Colombia y se ve. Hoy el señor Luis Díaz no remata, realmente Colombia no hubiese marcado hoy, no hubiese marcado contra Brasil. Entonces,
Ahí Luis Díaz sacó la diferencia y demostró por qué está jugando en el Liverpool. Y una vez más se confirmó como el goleador ante Brasil, que eso no es un dato menor. Entonces, o sea, eso es todavía lo que uno sigue pensando y no sé, de pronto, ¿por qué no intentar con Luis Díaz en ataque ahí de centrodelantero, ya que ha tenido esa experiencia previa ahí en el Liverpool? Porque pues las soluciones no llegan y pues toca mirar de lo que están haciendo en sus clubes para mirar qué posible solución puede haber de cara a los partidos que se vienen. De acuerdo, a mí no me pareció descabellado pensarlo, pero le adelanto que en la rueda de prensa le preguntaron precisamente a Lorenzo por esa posibilidad, si lo está haciendo en el Liverpool con alguna frecuencia, ¿por qué no intentarlo en la selección? Y la respuesta fue no. Donde más efectivo ha sido Lucho y donde más cómodo se siente es justamente en esa banda izquierda. Yo creo que el mensaje al final era, bueno, en Liverpool porque le toca, pero en Colombia Díaz juega de Díaz. ¿Usted qué opina? Que creo, Juan Pablo, que de inicio estábamos de acuerdo en la responsabilidad del técnico Lorenzo. Que contra Paraguay lo primero que hay que opinar es que no, que Luis Díaz tiene que jugar por izquierda, es el goleador en Colombia jugando de la izquierda hacia el centro, moviéndose mucho por esa banda, y además regresa John Jader Durán, que creo Colombia lo sintió en este partido contra Brasil. Es el único diferente. ¿En qué sentido? En que es irreverente, que es un jugador joven, que se tiene mucha confianza y que es el único de los delanteros convocados en buena racha goleadora. Ya después miraremos si los goles de Rusia valen más que los de Arabia Saudita o pocos que hace Borré en la de Brasil, pero me parece que Durán tiene que ser titular contra Paraguay de una vez y Luis Díaz quietico ahí, pues no quieto porque se mueve mucho, pero siempre por la banda izquierda. Ahora, pero usted se me adelantó. Usted se me adelantó porque sí, lo que queríamos era como establecer la responsabilidad. Ya vamos a hablar de Paraguay porque todavía tenemos un inicio de revancha, pero pensando de manera exclusiva en lo que pudo haber hecho el entrenador y no hizo, ¿qué más podemos agregar a este caso? Sí, Jenny, creo que desde el principio del partido, desde el inicio, si quería sacar un empate, debió haber hecho alguna modificación táctica. No sé, ser un poco más seguro en la mitad del campo pudo haber sido una de las decisiones de Lorenzo, pero sin duda, vuelvo y le digo, es que por mantener una base, no sé si por llenarlos de confianza, por brindarles ese respaldo, pues a veces se pierde de jugadores que están de pronto en un mejor nivel o buscar otra variante, porque además es Brasil. Si Brasil en crisis o Brasil más o menos en media tabla, pues sigue siendo un equipo peligroso. Sí, yo creo que fue raro tener un Brasil que nos diera la pelota, que nos haga un gol. O sea, a los 5 minutos ya nos había desarmado la historia aquella de que había que ser prudentes pero valientes. Se gastaron esos 5 minutos porque son muy buenos, son Brasil, y se gastan esos 5 minutos y luego no rematan, y luego no nos perdonan, y luego nos entregan la pelota y nos dicen, bueno, miren a ver qué van a hacer con ella. Nos costó saber qué hacer con ella hasta que se encendió James, como siempre pasa, y terminó dándole esa asistencia a Lucho Díaz. Pero yo creo que detrás de esta responsabilidad que ya como decíamos y como veo pues que están ustedes también de acuerdo, pues tenemos un gran responsable aquí que es Lorenzo con sus decisiones, con su demora, que no es la primera vez que termina sacrificando a sus jugadores que están agotados, arrastran las piernas y parece que todo el mundo lo ve, menos él. Favor remitirse a la final y al tiempo extra de la Copa América. Recuerden ustedes lo que fue eso. Así que me parece que es un hombre que le cuesta mucho tocar el equipo, está muy enamorado de su idea y le cuesta mucho desarmar eso en lo que él se ha refugiado y que le ha dado hasta ahora buenos resultados. Pero la realidad dice ahora que llegamos en un punto de la eliminatoria a ser terceros y ahora somos sextos. Es decir, ahora estamos en el último cupo directo. No estamos todavía encendiendo la alarma, no es que nos vamos a quedar o no parece que nos fuéramos a quedar por fuera del Mundial, porque es que esta eliminatoria es casi un festival, realmente es fácil y además ayuda que equipos como Chile
terminen también dando una manita y sacándose ellos un poco de la competencia, pero ya estamos sextos. Fuimos segundos de esta eliminatoria y ya estamos sextos. Es decir, que de aquí en más ya no tenemos mucho margen de error, ya de aquí en adelante vamos a tener que apretar sí o sí, vamos a tener que cambiar algo en el equipo. Y ahí surge una nueva duda, una pregunta que les traslado a ustedes. ¿Será que este peso de estas últimas derrotas les está costando mucho a los jugadores en términos de confianza? ¿Será que es eso, sentirse tan predecibles que son ahora, ver que todo el mundo entiende cuál es la manera de jugarle a Colombia y lo hacen y se animan y tampoco tienen que despeinarse tanto porque hoy Brasil nos ganó sin tener un juego de esos que se espera de un pentacampeón? ¿Ustedes creen, y empiezo con César, que eso puede estar pasando, que tenemos un equipo afectado en su confianza y eso nos está complicando los resultados como hasta ahora? Vea que yo justamente estaba pensando en ese colchón que teníamos nosotros en puntos y en decir, porque lo habíamos discutido en anteriores ediciones del podcast, y es el comodín o esa ventaja que teníamos en la tabla de posiciones. Pues con estos 3 últimos resultados se ha recortado demasiado y podríamos estar llegando a un punto donde estaríamos pensando en que sí o sí hay que ganar para no empezar a depender de otros resultados, para no empezar a hacer cuentas con los goles a favor o en contra, o entonces si gana Argentina o pierde Brasil y nosotros, ese tipo de matemáticas El que nos sirve, hacerlo. ese que nos sirve que está desesperante, ¿no? Total, Que nos, nosotros y si estamos, pierde Argentina y sí, y no deberíamos estar en esas, porque para eso tuvimos un buen arranque de eliminatorias, pero en este remate, y si digamos, desafortunadamente en Barranquilla no logramos el resultado que queremos, se empieza a pensar ya en junio, donde las matemáticas empiezan a hacer su efecto. Entonces, ese tema de la puntuación creo que sí pudo haber afectado en que los jugadores se relajaron o se llegaron a confiar un poco y bajaron la guardia, ¿sí? Creyeron que eran los invencibles de América, siendo los finalistas de la Copa y teniendo un buen esquema y teniendo a James, el mejor jugador de la Copa América, y teniendo ahorita, por ejemplo, a John Durán, eh, goleador en Arabia. Entonces siento que eso sí pudo haber sido un gran error de los jugadores que les puede estar costando en este momento porque el fútbol es muy mental. Entonces anímicamente ellos ahora están golpeados. Entonces van a llegar a Paraguay o con la moral baja o con la energía para poder darle la vuelta a toda la historia y finalizar esta jornada de marzo con una victoria. Entonces pues siento que sí hay responsabilidad de los jugadores en ese factor mental que se tiene que trabajar y lo discutíamos también en el aspecto del psicólogo. Los jugadores necesitan ese acompañamiento para poder llevar todo este proceso y decir, hey, bueno, vamos, pasemos la página, nada pasó acá, hagamos de cuenta que nada pasó porque pasaron muchas cosas, pero bueno, entonces pasemos y sigamos en esa lucha y no nos confiemos porque llevamos, y todo el mundo lo dice, las eliminatorias para Colombia deberían ser un tránsito, pero en este momento la estamos ya pensando en que no es un tránsito y en que estamos al límite. Sí, esa es una situación que ya preocupa, como decíamos, estos últimos resultados terminan reflejando eso y sumando un poco de presión, Andrés, en estos jugadores. Uno no deja de pensar que, bueno, Luis Díaz será muy bueno, pero viene de 2 golpes durísimos con Liverpool, alguna mella puede estar haciendo esa situación, lo que ya hemos visto también de otros jugadores, un poco el nivel de Ríos, que tal vez puede ser el bajón más notorio, el que más preocupa, a pesar de que él no tiene esta situación tan crítica en Palmeiras, pero está arrastrando ya por lo menos 3 o 4 partidos en los que él es un reflejo de esta falta de confianza que está sufriendo el equipo, o es pura percepción, no sé, ¿usted qué opina?
No, comparto la idea de Jenny. Realmente lo de Richard Ríos también es bastante preocupante junto a lo de Daniel Muñoz, pero sorprende más lo de Richard Ríos porque se supone que está jugando en una cancha que él conoce porque juega en Brasil, eh, y no estuvo realmente a la altura contra los brasileños. Entonces, eso como que termina de no de cuadrar y decir, no, algo no está bien en Richard Ríos, y no es de este partido. Además, yo voy a resaltar algo que dijeron los brasileños en la previa, eh, de cara al partido de Colombia, y es que conocen muy bien a estos jugadores de Colombia, o sea, tanto John Arias como Richard Ríos, porque juegan en el fútbol brasileño, pero también a los que están en el nivel de Europa. Entonces, los conocen perfectamente que efectivamente, eh, de algo los siguen y saben cómo jugarles. Entonces, eso también es un punto a favor del rival, que ya sabiendo cómo juega cierto jugador, entonces ya toman una decisión para saber cómo contrarrestar eso. Ahí el que trató de hacer algo diferente fue John Arias, que fue el que como que Sí, más encaró hacia el arco, como el que más intentó y desequilibró, jugando de pero Jonarias, ¿no? Al fin. exacto. Y él sí parecía que de verdad estaba en su casa allá en Brasil, ahí dándolo todo y sabiendo cómo se juega allá en Brasil. Él sí sabía, pero Richard, cuando comparado con Richard Ríos, sinceramente fue una diferencia abismal. Entonces, yo creo que le está costando a Richard Ríos, y, y tristemente, pues, no hay un suplente natural. Está Kevin Castaño, pero sabemos que no es de la neta confianza de Néstor Lorenzo. Entonces eso también como que juega un papel importante y tiene que Bueno, sí o sí subir el nivel. Tiene que sí o sí subir el nivel porque se viene pues partido complejo contra Paraguay. bueno, pues aunque lo de Castaño sí, digamos, hagamos el paréntesis de que, bueno, acaba de cambiar de equipo, acaba de venir de Rusia, lo cual es una gran noticia porque Córdoba tiene el problema que tienen todos los de Rusia, ¿no? Que tienen que hacer un desplazamiento larguísimo, que eso a veces también complica su participación en los entrenamientos porque él siempre va tarde, siempre viene con más jet lag, entonces digamos que ahí resuelve eso Kevin, pero además que acaba de llegar a River, entonces tal vez eso hacía que no fuera necesariamente un titular, pero pues sin duda que sí es un jugador en el que ha creído Lorenzo, porque recuerden ustedes que termina llevándola a una selección nacional desde una liga que para él no tiene mayor importancia, pero termina llevándoselo desde Águilas. Desde ahí fue que lo vio y lo acercó a la selección nacional. Entonces, digamos que es eso lo que se extraña más de Lorenzo, que antes corría esos riesgos, que antes, cuando fue por Durán, por ejemplo, Durán no era de la Premier League, Durán estaba en el Chicago Fire, así que esos riesgos que corría antes y que ahora ya, por alguna razón que solo él conoce, pues ya no quiere correr, pues es lo que uno termina extrañando, es lo que uno quisiera corregir. Y voy a cerrar con usted, Juan Pablo, porque le quiero preguntar por un tema del que estamos hablando, por supuesto, en nuestro portal, que son estas 3 derrotas consecutivas, que son las que nos tienen en este momento en una situación ya que no es chévere, porque ya decíamos, fuimos segundos y ahora nos descolgamos y vamos sextos. Esas 3 derrotas, ¿qué tanto nos van a comprometer? ¿Dónde se pueden empezar a hacer las cuentas? Que las odiamos, pero en este punto hay que empezar a hacerlas. Pues Jenny, afortunadamente Colombia todavía están puestos directos de clasificación. Así pierda contra Paraguay, en el peor de los casos, no va a salir de los 6 primeros puestos. Y vienen pues fechas muy importantes. Sin embargo, pues hay que ganar de local por lo menos si se quiere pensar en una clasificación. Lo que usted hablaba de la parte mental es muy importante, porque es que Colombia no perdía 3 partidos consecutivos desde hace 17 años, desde la eliminatoria en el año 2008, cuando sale Jorge Luis Pinto, pierde los últimos 2 partidos y recibe Eduardo Lara y pierde en su debut. Desde esa época Colombia no caía 3 veces consecutivas. Entonces, yo creo que es el momento Ni de en el caos reaccionar. de los 7 Sabemos que partidos sin goles. Ni en ese caos llegamos a tener esta racha tan ni en horrible. ese caos, exactamente, ni en ese caos de Reinaldo Rueda. Entonces hay que decir, ni siquiera con Queiroz, al que le hicieron 6 goles en Quito. Entonces hay que decir que es urgente sumar.
si no se puede ganarle a Paraguay, tristemente hay que decir que un punto puede ayudar mucho la clasificación a la Copa Mundial, que es increíble que con más cupos pues estemos sufriendo en estos momentos. Sí, porque uno piensa en ese capítulo terrible de la eliminación de Qatar y piensa, no, pues claro, es que si pasamos 7 partidos sin hacer un bendito gol, pues es perfectamente improbable que lleguemos a una Copa del Mundo. Pero hombre, esto se nos está alargando, este es un chico que se está alargando más de la cuenta. Claro. Está bien que el equipo pierda porque se puede perder, pero esto de Bolivia, contando Bolivia, ¿no? Antes. Bolivia, que fue cuando perdió Colombia al invicto, y entonces Uruguay de la forma que perdimos, y entonces en Barranquilla el 1-0, podemos ser campeones mundiales de merecimiento, puede que ese partido contra Ecuador hubiéramos merecido 2 millones de cosas, pero al final lo que terminamos mereciendo, que es lo que muestra la tabla, es otra derrota y ahora otra vez esta situación contra los brasileños. Es complicado pensar, como decíamos, que nos vamos a quedar por fuera porque tenemos, para nuestra fortuna, decíamos ya el caso de Chile, ya no tanto lo de Perú porque Perú ganó, pero pues por suerte para nosotros están suficientemente lejos, es decir, nos sirve, y yo sé que es horrible decirlo, pero nos termina sirviendo que Chile y Perú ojalá tengan muchos errores de aquí al cierre de la eliminatoria, porque eso termina como decantando en nuestro favor a los que van directamente, que en esta oportunidad son 6, recuerden ustedes. Vamos entonces ahora sí al tema que nos adelantaba Juan Pablo, que es la manera de jugar en Paraguay, contra Paraguay, en Barranquilla. Eso puede que sea el revulsivo que necesitamos, eso puede que sea la dosis de confianza que estamos buscando para lo que falta en esta eliminatoria. Pero ¿cómo hacemos, don César, para inventar algo distinto, para sorprender de alguna forma a este Paraguay, que no es que le sobre mucho, que gana ahí 1-0, como ganó en esta oportunidad, en esta jornada contra los chilenos, una pelota quieta, que eso está recontra inventado en Paraguay? Pero ¿cómo hacemos entonces para hacerles algún daño? Porque si vamos a pretender chocar una vez y otra vez contra esa muralla que montan ellos cuando vienen a Barranquilla, pues seguramente vamos a estar contando una triste historia más. Hay un aspecto importante que, digamos, ante Uruguay rematamos 4 veces al arco. Contra Brasil lo hicimos 3 veces. Entonces, tampoco es que, ya si no llegan los goles, por lo menos que lleguemos al arco y fabriquemos esas opciones de riesgo, ¿sí? Hoy contra Brasil no tuvimos las más claras, la única clara y contundente fue la de Luis Díaz y terminó en gol. Y bueno, la otra que terminó anulada, siendo anulada por la falta, pero a partir de ahí, nosotros en el ataque no hemos tenido un fuerte, no hemos tenido ese jugador que nos dé la oportunidad de rematar de media distancia, que nos, no sé, James haga un pase filtrado y él salga y quede frente a frente con el arquero. Entonces, uno de los principales cambios, y creo que todos lo haríamos, iría en esa parte ofensiva. Confiemos en que John Durán no le pegue mucho el jet lag para Colombia y pueda, digamos, de alguna manera aportar en esa estadística y también generar gol, que es algo que siempre o últimamente nos ha faltado. Ya sea que perdamos 4-3, digo yo, o empatemos 4-4, pero que hagamos los goles, que lleguemos al arco, porque ganar el fútbol es muy complicado si no llegamos al arco. Entonces, ese sería mi principal cambio. Algo que también veía o notaba mucho en el partido era en la zona defensiva. Sí, la tenemos establecida y no la cambiaría, la mantendría, porque tampoco es que vayamos a meter a Jerry Mina, pero con la coyuntura, con la falta que le pasó a Davinson, podríamos estar pensando en una variable en ese aspecto. Entonces, creo que Néstor Lorenzo tendría que seguramente no lo va a hacer, no va a cambiar esa base inicial, ese esquema, pero sí pensar en ideas dependiendo del resultado para la segunda parte de Paraguay. Nosotros podemos decir, Paraguay puede ser un rival fácil,
pero es que Paraguay viene de ganar, está más arriba que nosotros, ha hecho un punto, pero ha hecho más que nosotros, entonces es un rival difícil a pesar de estar en condición de visitante y tiene toda para poder sumarte a 3. Los paraguayos que vienen con aire en la camiseta, que vienen enchufados y vienen a dar un paso gigante para su clasificación al Mundial. Bueno, pero está polémico el profe Linares porque va a tocar la defensa, ¿no? Que es lo que los entrenadores, salvo cosas fuera de lo común, terminan tocando, pero bueno, ahí está que, como decíamos, si vamos a pretender un resultado distinto haciendo siempre lo mismo, seguramente nos vamos a terminar hundiendo. A ver, profe Rocha, ¿usted qué haría? No, la defensa yo no la toco porque pese a los errores de Daniel Muñoz contra Brasil, es un partido pasable porque viene en buen rendimiento pues, en la Premier con el Crystal Palace y pues es el mejor lateral que tiene hoy en día Colombia, entonces como que yo no descarto a nadie de la defensa. Davinson Sánchez, de aquí al martes yo creo que si los exámenes salen bien, o sea, todo fue por precaución, entonces yo creo que no va a haber problemas de que sea el central, pero sí la duda está en el ataque, o sea, siempre la duda va a ser en el ataque y creo que intentar con John Durán parece ser la solución guiada, o sea, creo que Sí, pero ese es el cambio ese está como cantado. cantado, sí, ese es como Sí. el cambio que está más fijo. ¿Con quién Toca es que ver. le vamos a llevar los balones a Durán, a ver? Es que ahí es el lío. Y además que Paraguay es muy físico, tiene un bloque en el medio campo y bien firme, 4 jugadores que bloquean ahí. Entonces va a ser complicado también entrar a esa zona defensiva de Paraguay. Y además, algo que contaba ahorita César, que viene en alza Paraguay, pero también hay que sumarle que tiene 7 partidos sin perder. Entonces llega con una buena racha contra Colombia, pese a que no mete muchos goles, pese a muchas debilidades que aún tiene, que gana por poco, pero son efectivos. O sea, saben aguantar, Es son día y efectivos. noche con Colombia en términos de confianza, ¿no? Ellos vienen invencibles y nosotros... Exacto. Y Alfaro Entonces, conoció muy bien a Colombia. esa es la otra. Sí, Alfaro, además. Gustavo Alfaro conoce de pe a pa a la selección Colombia, Néstor Lorenzo lo conoce bien cómo trabaja, entonces eso también como que es un plus para Paraguay y es un doble reto para Colombia porque tiene que trabajar casi que el triple para derrotar tanto a Alfaro, su sistema y la buena racha que lleva a los jugadores que eso también los vuelve como anímicamente y los sube, entonces eso también es supremamente importante para la visita. Entonces, que se va a esconder Paraguay, sí, de pronto se esconda allá en Barranquilla, porque el protagonismo lo tiene que tener Colombia, pero ellos jugando a lo que están jugando y sabiendo que pueden llevarse hasta un empate, pues lo van a trabajar seguramente. Sí. Ahora, pensando en cambiar fichas, pensando en cambiar esquema, incluso pensando en correr un riesgo, pues ustedes, no sé, no me maten, pero ¿y qué pasa James Quintero pensando en llevar balones más claros hacia hombres como Díaz, como Arias, o como el 9 que sea, no sé, Durán o Córdoba, porque capaz es Lorenzo de volver a apostarle a Córdoba en Barranquilla? Muy loco, profesor Arevalo. Jenny, es que usted se me adelantó, vea. Si algo bueno hizo en este partido el señor Lorenzo es por a John Arias del costado derecho, casi que como un carrilero, si se quiere, que es como juega en Fluminense. Pero yo haría lo mismo y tenía un argumento a lo que usted acaba de decir de Juan Fernando Quintero. ¿Usted recuerda la primera eliminatoria de Néstor Lorenzo, que tenía un volante de marca y tenía al lado a Magnelli Torres, que no era un volante de marca, pero jugaba como un segundo volante central? Y cuando Andrés Rocha dice Paraguay es muy físico, si nosotros vamos a proponer choque con choque, vamos a perder porque los paraguayos llevan una tradición de chocar. Me parece que es momento de hacer algo diferente y esa diferencia la marca Juan Fernando Quintero. Estoy totalmente en esa sugerencia
y me parece que ese es el hombre. Claro que es que Néstor Lorenzo, yo no sé qué tiene con Juan Fernando Quintero, hoy prefirió a Carrascal, que a un jugador que viene de ser campeón de Copa Sudamericana y que tiene muy buen en el América de Cali. Ojalá le dé la oportunidad a Juan Fernando, porque está en un muy buen momento, es un jugador maduro y juega aquí para este tipo de partidos. Juega aquí, acaba de clasificar a la América ahí en Barranquilla. Exactamente. ¿No? Muy loco. Pero sí, es verdad que yo no sé, hombre, aquel partido y el que estaba en la cancha en ese momento, ese día, que felizmente estuve ahí en Kazán, el que estaba ahí en la cancha y seguramente tuvo que ver en ese cambio y en esa posibilidad de jugar con James y con Quintero, era Lorenzo. Porque ahora tiene tanto miedo de apostar por unos cambios que el equipo le está pidiendo a gritos. Es verdad que Paraguay seguramente no es un equipo que genera demasiado en el medio. Este es un equipo, pues, mejor dicho, pum para arriba, vayan todos al área, esto es pásense al Almirón, un centro y abrácense. Es más o menos el resumen de la estrategia, así que yo creo que ahí habría que copar, si vamos a copar espacios en la mitad, habría que intentarlo con esos jugadores, con Quintero, que está en buen momento, que además se entiende perfecto con James, y ahí ganamos una posibilidad más, seguramente que vamos a sacrificar un poco más en marca, pero algún riesgo tenemos que correr después de haber perdido 3 partidos al hilo. Esto no es normal, esto no nos pidan paciencia, señor Lorenzo, no es un tema de paciencia, algo hay detrás de esta falta de respuesta que está teniendo su equipo y no está mal decírselo a la cara, no está mal sentar en un punto alguno de los que no está dando resultado, está bien, los toques de atención casi siempre terminan dando buenos resultados, así que hay que correr un poco el riesgo de tocar al que puede que parezca intocable. Habría que correr ese riesgo, digo, y tratar de encontrar de otra forma una solución, porque es Lorenzo, hay que decirlo de manera de conclusión, el gran señalado después de este partido que se ha perdido contra Brasil. Vamos a encontrarnos en este espacio, ya ustedes nos conocen y nos acompañan. Eso a propósito, muchas gracias, nos acompañan frecuentemente, nos dan tanto tiempo porque es mucho el tiempo que tenemos para hablar de Colombia. Pudiéramos hablar 2 días seguidos, pero vamos a dejarlos descansar a ustedes en este punto y nos vamos a encontrar, como les decimos, otra vez después de ese partido contra Paraguay. Ojalá en mejores condiciones, ojalá con un final diferente, ojalá sumando los 3 puntos que necesitamos para no empezar a hacer las cuentas de que si Argentina gana, no es lo que queremos contar, no queremos mirar más calculadoras, estamos hasta aquí, nos quedamos por fuera de 2 o 3 mundiales por estar pensando que si tal hacía un gol, entonces nos iba a ayudar, no, ya no más eso. Creo que eso ya debería ser un tema superado. Así que entonces les agradecemos a ustedes este tiempo que nos han regalado tan generosamente y de una vez vayan apuntando en sus agendas nuestra cita después del partido contra Paraguay en Barranquilla, que esperamos sea un momento para encontrarnos con mejores noticias. Así entonces nos despedimos, señores, a ustedes muchísimas gracias por sus aportes en esta conversación, al profe Linares, al profe Rocha, al profe Arevalo, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros y a ustedes mil gracias como siempre por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti.
que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa. Garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.